Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones en nuestro estudio de conexión espiritual mientras seguimos en esta jornada de leer la Biblia en 2 años. Mientras estamos mirando el libro de Génesis, vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Te agradecemos, Señor, por cuidarnos, Padre, y por permitirnos estar bien, Señor, a pesar de esta nieve que ha caído, y por mantener a todo el mundo saludable, Señor, y seguros en sus hogares. Pedimos, Padre, que hables de nuestras vidas a través de este estudio, para la gloria y la honra de tu nombre, para la edificación de todos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, grandemente le pedimos acá que, ¿verdad?, tenga su Biblia disponible. Vamos asimismo a abrir en este momento nuestras Biblias. Estamos mirando lo que es el libro de Génesis. Mientras sacan Génesis capítulo 1. Y vamos entonces a hacer mismo a continuar. Estamos mirando entonces acá, hermanos, lo que es el libro de Génesis. Tenemos una información acá para compartir con todos. Vamos a ver, primero que nada, estuvimos mirando las diferentes áreas que son cubiertas a través del libro de Génesis. Y comenzamos primero que nada mirando lo que es el hecho de que capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿verdad? Cubre desde la creación hasta lo que es Abraham. Y en esos 11 capítulos, hermanos, se cubre un total de más de 2000 años. Entonces, luego, curiosamente, desde el libro de Génesis capítulo 12, disculpe, hasta el libro de Génesis capítulo 50, se cubren entonces 350 años. Y estos capítulos se enfocan en lo que es José, desde Abraham, perdón, hasta José. Desde el final, ¿verdad?, del capítulo 11, el capítulo 2, comenzando del capítulo 12, hasta el capítulo 1 del libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, hay 2000 años. Entonces podemos ver aquí que dentro de esta área, voy a marcar acá, vamos a ver, dentro de esta área que está aquí, el enfoque en el principio es la creación, ¿verdad? Estamos mirando lo que es el universo, la humanidad, y luego aquí se ve lo que es el hombre. Los primeros 11 capítulos nos muestran los eventos mundiales, mientras que desde el Génesis capítulo 12 en adelante, ¿verdad?, se enfoca en individuos y podemos ver la jornada, ¿verdad?, desde José hasta Jesucristo. Y se enfoca desde el hombre, ¿verdad?, que nos enfocamos en Abraham primero, luego en diferentes individuos, luego en lo que es la nación completa, llegando a sí mismo hasta Jesucristo. Así que podemos ver así. También repasamos en este momento el hecho de que los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco. Penta viene de 5, ¿verdad? Así que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y estos libros fueron escritos por Moisés y son identificados en las escrituras como lo que es la ley. Y aunque la paternidad literaria mosaica ha sido cuestionada, es afirmada, hermanos, por eruditos y conservadores, confirmada por la arqueología, que los creyentes bíblicos aceptan la paternidad literaria mosaica, ¿verdad? En base a lo que es, si usted quiere leer más en detalle, Deuteronomio capítulo 31, versículo 9, también en Hechos 7 del 37 hasta el
38. Génesis es conocido como el semillero de la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos de semillero, nos estamos enfocando en lo que es el, el semillero se refiere más que nada a lo que es la raíz, ¿verdad? El comienzo de, el comienzo de, y podemos ver que el escritor es Moisés. El nombre de Génesis es tomado de lo que se llama la Septuaginta. No sé si se acuerdan lo que es la Septuaginta, pero es una palabra muy importante que tenemos que mantener en mente, que es la Septuaginta 70, que es una versión griega del Antiguo Testamento, hecha en Alejandría y fue hecha por Ptolomeo Filadelfo alrededor de los años 285 a 247 antes de Cristo. Entonces, Josefo nos dice que esta traducción la hicieron 72 ancianos. De ahí es donde sale el nombre la Septuaginta por los 72 ancianos que la estuvieron haciendo. Y 6 ancianos de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Estamos representados. Cristo y Pablo citaron esta traducción al Antiguo Testamento y esta es más antigua que cualquiera de los textos hebreos en existencia en el día de hoy. Cuando utilizamos la palabra Génesis, ¿verdad? Cuando escucho esa palabra, su significado es la palabra origen o principio, nacimiento. El significado más cerca de la palabra original es la palabra nacimiento y se deriva del verbo griego genao, G-E-N-N-A-O, y quiere decir engendrar o dar a luz. También eh, muchas veces una cosa que se pasa por alto es el hecho de que el libro de Génesis, hermanos, tiene la genealogía, ¿verdad? De las diferentes generaciones. Así que, por ejemplo, el libro tiene dos divisiones naturales, Génesis 2:4, ahí podemos ver lo que es el libro del nacimiento de los cielos y la tierra, y Génesis capítulo 5, versículo 1, lo que es el nacimiento del ser humano. Así que vamos a mirar entonces acá. Esto es como un bosquejo que nos ayuda un poquito mejor a ver esta parte y a entenderla con toda libertad. Me dejan saber si tienen alguna pregunta o comentario. Pero primero que nada, hermanos, mirando las genealogías, ¿verdad? Y sabemos la palabra genealogía viene de las diferentes generaciones, ¿verdad? De dónde vienen cada grupo de personas. Entonces, vamos aquí a identificar estas que están acá. Así que Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 6, vemos las generaciones de lo que son los cielos y la tierra, ¿verdad? Lo que es la creación y lo que es la obra creadora de Dios. Luego, los próximos que continúan, vemos el libro de generaciones comenzando desde lo que es Adán, ¿verdad? El hombre, cuando Adán es creado, y los hijos luego le son nacidos. Luego vemos la generación de Noé. Luego vemos las generaciones de los hijos de Noé. Luego también vemos acá entonces generaciones de los hijos de Sem, ¿verdad? Que fueron los gentiles. Y las generaciones de Taré. Luego tenemos las generaciones de Ismael, que sabemos lo que surgió, ¿verdad? Con Abraham, Agar y de dónde salió Ismael. Y luego, de igual manera, también tenemos entonces acá las generaciones de Isaac. ¿Ok? Y la razón por la cual Abraham fue omitido es el hecho de que en Isaac le será llamada la descendencia de Abraham, pues iba a salir de Isaac. Luego tenemos las generaciones de Esaú. Luego tenemos las generaciones de Jacob. Y luego tenemos también acá, vamos a mirar en Primera de Corintios 15:46. Lilibe, saludos.
Primera de Saludos, Corintios. Mr. Piñones, bendiciones. Amén, amén. Lilibet, en la lectura que he estado haciendo, no sé si te ha tenido alguna pregunta o curiosidad que quiera compartir mientras miramos esta parte de acá, este repaso. Bueno, Mr. Piñones, no las he anotado, pero sí, usted habló de lo de las hijas de Noé, ay, ya se me De olvidó el Eva. nombre. No, del sobrino de Abraham. Oh, de Lot. Sí, ellas estuvieron con él para tener hijos. Fue lo que me llamó la atención y estuve escuchando las cosas. Incesto. Utilizaron el incesto y literalmente eso Se era algo pensó que se por acostumbraba. desespero. Sí, teniendo familia cercana que, verdad, no tenían, no tuvieron que hacerlo de esa manera que lo hicieron, pero tristemente se dejaron llevar de lo que es, Por el vamos, desespero. El el desespero. desespero y las prácticas que hacen otras personas también, porque de la sociedad donde estaban viviendo en esos momentos. Em, Mire acá este versículo que dice aquí de Génesis, de Primera de Corintios 15:46, nos explica aquí un poquito en detalle en cuanto a la genealogía. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, hablando del orden de las cosas. Una cosa, no sé, Lilibet o lo que están compartiendo con nosotros, si acaso tuvieron curiosidad, que vamos a estar mirando en el día de hoy un poquito de información de ellos, era de los Nephilims. No sé si esa parte le causó curiosidad a alguien. Sí, yo Sí, creo sí, que sí, bueno. que usted iba a explicar ahora, hoy, Sí, en el vamos a hablar estudio. de eso un poco en el día de hoy, ya que eso también es algo que ha causado mucha confusión o interés en muchas personas. Pero quiero que miremos este bosquejo completo de cómo está dividido el libro de Génesis. Entonces, comenzamos primero que nada. Tenemos lo que es el capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Tenemos los cielos y la tierra, aparecen. Vemos, esto es importante, hermanos, para una explicación que vamos a estar mirando más hacia adelante en cuanto a lo que es la creación que ha recibido crítica a través de los años, la palabra de Dios por esto, y es importante que entendamos esto antes de poder verdaderamente decir, refutar o analizar, diría yo mejor que nada en este sentido. Así que miremos entonces acá. La tierra dice que estaba desordenada y vacía, pero la palabra clave, hermanos, aquí es esta palabra, crear. Si yo le digo a usted que yo voy a hacer una pasta con albóndigas, para yo poder hacer la pasta con las albóndigas, yo tengo que tener la pasta y tener las albóndigas, ¿verdad? O tener la harina para poder hacerla. Pero disculpe, hay que entender, hermanos, que Dios hizo de la nada. Esa es la palabra crear, ¿verdad? No estaba en existencia, de la nada apareció. Entonces acá, referente a lo que es la creación, tenemos acá la luz, ¿verdad? Luego lo que es el espacio aéreo, que es el firmamento. Luego lo que es en el tercer día la tierra seca y la vida vegetal, entonces aparecen. El cuarto día aparece el sol, la luna, las estrellas. El quinto día viene lo que es la biología, que es la vida animal. El sexto día viene la fertilidad de la creación y la creación del hombre también. Y el séptimo día, disculpen, el día de reposo. Entonces, vemos acá la letra H, que tenemos la recapitulación de la creación del hombre. Se vuelve a mencionar, y esto es algo, hermano, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, que es lo que es la ley de la repetición.
Por ejemplo, usted puede mirar cuando se mencionan los 10 mandamientos son mencionados nuevamente en Deuteronomio de igual manera. Vamos a seguir entonces acá con la segunda porción de este bosquejo. Capítulo entonces 3 y 4, tenemos acá lo que es la raíz del pecado, dudando y desobedeciendo a sí mismo a Dios. Luego tenemos el fruto del pecado, cuando vemos acá lo que es el homicidio. Miremos lo que dice Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice lo siguiente, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Así que, hermanos, nuevamente vemos acá lo que es la ley de la repetición en un aspecto. Viene y se menciona nuevamente. Luego tenemos el libro de las generaciones, donde se habla aquí que, ¿verdad? A través de Set, lo que es el principio de la historia del hombre, personas que han muerto, los obituarios, civilización antediluviana. Antediluviana, ¿qué significa? Anti, antes, diluviana, del diluvio, antes del diluvio. Y luego podemos ver acá que se habla también de lo que es las causas del diluvio y la construcción del arca, cómo fue que tomó lugar. El juicio del diluvio, civilización postdiluviana. ¿A qué se refiere postdiluviana? Después del diluvio. ¿Ok? Y la vida postdiluviana, y es un principio totalmente nuevo que podemos ver entonces ya llegando en este capítulo. Vamos entonces acá. Seguimos. ¿Qué pregunta o comentario me dejan saber? Ay, tenía acá marcado. Aquí que le iba a compartir esta parte. Okay. Entonces, hermano, entendemos que el propósito, ¿verdad? Más que nada del libro acá es mirar, una de las claves, perdón, es mirar lo que es las generaciones. Un propósito importante, ¿verdad? Del libro de Génesis es darnos las diferentes familias. Esta parte acá vamos a estarla mirando la semana que viene, pero solo se la menciono para que usted esté pendiente, ¿verdad? De lo que es las diferentes teorías que se escuchan a veces de lo que es la creación y cuánto es que las personas a veces se enfocan en este tema y de dónde salen las confusiones en cuanto a lo que es la misma creación, porque hay personas que se dejan llevar de estas confusiones y en vez de utilizar la palabra para traer luz al asunto, lo que hacen es que utilizan la palabra de una manera no contextual, no espiritual, no teológicamente hablando, y quedan más confundidos que iluminados. Entonces, vamos a estar mirando estas palabras en detalle, lo que es la diferencia entre la manera que verdaderamente se mira la Biblia, ¿verdad? Y cómo se compara con otros textos. Y vamos entonces en este momento, hermanos, a meternos al tema aquí de lo que son los Nefilims de la Biblia. ¿Qué eran realmente? Así que tengo mucha información aquí para compartir con ustedes, pero antes de meternos aquí en detalle, no sé si Lilibet quiera compartir lo que pensó de esto o lo que ha escuchado de los Nephilims. ¿Quién cree usted que sean?
¿Qué comentarios le han dicho? ¿Le han mencionado alguna vez antes? ¿Alguna persona antes esto? No, no había, ya va que estoy, no había escuchado de los Nephilim. Es un tema bastante interesante. Yo conozco personas que verdaderamente ni van a la iglesia, que han escuchado de este tema y es algo que como que les intriga mucho. Pero antes de entrar a este tema directamente, vamos a aclarar una cosa, hermanos, que el significado de algunos pasajes de la Biblia no es tan evidente cuando uno lo mira por primera vez. Por ejemplo, hay personas que han leído la Biblia completa y cuando leyeron este versículo, le pasaron así por encimita, no le pusieron mucha atención. Vamos a mirarlo. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que le voy a dar, hermano, una información general. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, la puede compartir, me puede dejar saber con toda libertad. Dice así, primero que nada, algunas personas piensan, hermanos, que los hijos de Dios fueron ángeles caídos, pero es muy poco probable porque esto no puede, los ángeles no se pueden casar, ni pueden reproducir de acuerdo a lo que dice. Vamos a leerlo, vamos a ver lo que dice Mateo 22:30. Y lo que hacemos en ese estudio, hermano, los martes, literalmente es recordar que así es que se estudia la Biblia, utilizando la Biblia para traer luz a la Biblia, ¿verdad? No opinión de nadie, sino, así que Mateo 22:30 dice lo siguiente, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que, hermanos, ellos no lo pueden hacer y en el momento de la resurrección tampoco será lo que se va a hacer, que vamos a hacer nosotros por allá. Luego vemos en Marcos capítulo 12:25. Dice lo siguiente. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, dicen algunos expertos, creen que esta frase que estamos mirando acá de Génesis 6, del 1 al 4, se refiere al matrimonio mixto entre los descendientes santos de Set y los descendientes inicuos de Caín. Cuando se dice las hijas de los hombres, que puede ser que se esté refiriendo a esto. Pero esto pudo haber debilitado la línea santa, entonces he incrementado la depravación moral en el mundo y la resultante explosión demográfica trajo también una explosión de lo que era el mal. Pero miremos entonces acá, primero que nada, que cuando escuchamos esto, ¿quiénes fueron estos gigantes y de dónde vinieron? Pues hermano, aconteció que cuando llegaron los hombres a multiplicarse de la faz de la tierra, ¿verdad? Dice que de las hijas, pues que nacieron estos hombres. Este es un tema, hermanos, que tenemos que entender que hay ciertos temas específicos en la Biblia, ¿verdad? Que literalmente
se le urge al hermano y a la hermana que estudie para que busque un entendimiento profundo de ciertas cosas. Así que estos versículos están en la Biblia, primero que nada, hermanos, porque obviamente son importantes para Dios y fueron incluidos en la palabra de Dios. Pero escuche esto bien, y esto no le puedo poner suficiente énfasis. La opinión o la creencia de una persona en cuanto a quiénes fueron estos hombres, los Nefilims, no tiene influencia en la salvación. La salvación no tiene nada que ver, hermanos, con el entendimiento que uno tenga de quiénes fueron los Nefilims. Para nada. De leer esta lectura rápidamente, ¿verdad? Uno puede pensar en ciertas posibilidades, pero el punto es entender, hermanos, que no podemos aceptar solo nuestra primera impresión o la opinión de un comentarista, sino que necesitamos examinar lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En oración, en ayuno, y ver las pruebas bíblicas exactamente de lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a estar mirando en estos minutos una mirada breve a los diferentes argumentos a favor y en contra de varias interpretaciones de este pasaje, ya que se puede hacer un poquito difícil, ¿verdad?, de poder decir, oh, es esto específicamente. Así que en Génesis, primero que nada, Génesis capítulo 6, del 1 al 4, nos presenta no solo con uno, sino con dos grupos enigmáticos, dos grupos misteriosos, quienes vivieron durante los días de Noé. ¿Cuáles fueron sus identidades? Esto ha dejado perplejo a los intérpretes, a los teólogos a través de los años. ¿Quiénes fueron estos hijos de Dios y estos gigantes, verdad? Exactamente. Otro hecho también que genera intriga, hermanos, es los términos específicos traducidos al hebreo cuando dice la frase los hijos de Dios, que en el lenguaje hebreo es Bene a Elohim, Bene a Elohim. Y los gigantes, Nefilim. Aparecen muy pocas veces eso en el Antiguo Testamento. Entonces, descubrir la posible identidad de estas figuras misteriosas requiere un estudio detallado de cada pasaje potencialmente relevante en la Biblia y un análisis, hermanos, de más de 2 milenios de interpretaciones de escritores cristianos y judíos. Así que estamos hablando que este es un tema que ha sido debatido por por cientos de años. Los desacuerdos son muchos, aún dentro de cada campo de interpretación. Así que, por ejemplo, cada posición, hermanos, tiene aficionados quienes creen que los Nefilims, en el versículo 4, no están físicamente relacionados a los hijos de Dios. Algunos de ellos dicen que son reyes o descendientes de Set o ángeles caídos y las hijas de los hombres. Pero cada opinión enseña que el comportamiento descrito en Génesis 6, del 1 al 4, fue pecaminoso. Este es un punto donde hay acuerdo en cuanto a esto. Esto es un acuerdo, armonía en el pensamiento de esto. Que el comportamiento descrito fue pecaminoso y contribuyó a la maldad por todo el mundo que provocó lo que es el juicio del diluvio global. Porque recuerda, hermanos, cuando el diluvio vino, el diluvio no solamente cayó en el área, en el pueblito, en la ciudad, ¿verdad? En el área donde estaba Noé, sino que esto fue una destrucción total lo que sucedió. Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy, hermano, estos minutos, vamos a ver un resumen objetivo de las 3 posiciones más importantes que han sido mantenidas por cristianos bíblicos con respecto a lo que son los hijos de Dios. Que por lo general, pues tiene que ver con el entendimiento de lo que es en cuanto a una persona sobre lo que son los famosos Nefilims, ¿verdad? Que se mencionan. Y se va a prestar una descripción de cada breve posición. Vamos a estar compartiendo de los argumentos principales y también argumentos en contra que son presentados. Así que van a ver las objeciones de cada uno y lo que dicen entonces otros. Así que comenzamos entonces aquí mirando la primera postura. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay una cosa que se llama la posición setita, ¿verdad?
Así que según la posición setita, que es una de las posturas, los hijos de Dios son vistos como hombres devotos. ¿Y por qué setitas? Porque son de la línea de Set. ¿Quién era Set? Uno de los hijos de Caín y Abel. No lo fueron, no. Caín mató a Abel. Set fue hijo de Adán y de Eva. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la línea de Set en esta creencia, ¿verdad? La posición setita, como hombres devotos de la línea de Set y las hijas de los hombres como mujeres impías de la línea de Caín, pues estos matrimonios entre maldad, lo que hicieron fue entonces producir niños malvados, los Nephilims, quienes se convirtieron en hombres de renombre, tal vez debido a su extrema maldad. Esa es una postura. Argumentos a favor de esto. Pues se dice en la segunda mitad de Génesis 4 y de todo el capítulo 5 se enfoca en el linaje de Caín y de Set. Entonces, por lo tanto, se dice, bueno, pues no se necesita importar ideas fuera del texto, ya que además sabemos que algunos de los setitas fueron devotos, tal como lo fue Enoc y Noé, mientras que los cainitas y Lamec fueron impíos. Ahora, objeciones en cuanto a esta postura. Cuando se menciona hombres e hijas, son discutidos en un sentido universal, ¿verdad? Más atrás en Génesis 6:1, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Por lo tanto, entonces en el versículo 2 se refiere solamente a ciertos hombres que vendrían siendo los setitas y los cainitas, setitas de Set, cainitas de Caín. También el texto no declara que todos los cainitas fueron impíos. Entonces, si no todos fueron impíos, pues entonces, ¿cómo se va a decir que de ahí salen los Nephilims? Si los hombres setitas fueron piadosos, ¿por qué entonces continuaron casándose con mujeres impías? Pregunta para uno, ¿verdad? Hacerse en este argumento de objeción. Y puesto que Dios siempre debe castigar el pecado, entonces, ¿por qué Dios destruyó el mundo entero con un diluvio por algo que continúa sucediendo consistentemente a través de la historia? Creyentes casándose con no creyentes. Entonces, esas son algunas de las objeciones de lo que es la posición o la postura setita. Pregunta sobre esa, Lilibeo, ¿estamos bien? O Rafael. Y Anderson, que está con nosotros también. Cualquier Bien, Mr. pregunta, Quiñones. Sí. vamos bien. Cualquier pregunta me dejan saber. Entonces, vamos a la segunda postura. Segunda postura. Vamos a discutir tres. La segunda postura es la posición de la realeza de estos gigantes, los Nephilims. Esta postura sostiene la posición de realeza. Entonces, miran a los hijos de Dios como reyes polígamos, nobles o tiranos, quienes se ven a sí mismos como dioses. Estos reyes, con una gran lujuria por el poder, tomaron esposas de entre la gente común, obligándolas a unirse a su harem. Y algunos seguidores de esta posición creen que el pasaje fue escrito para mostrar que los reyes de las naciones paganas no eran dioses y que sus dioses en realidad eran demonios. Miremos aquí por qué dicen esta postura que es correcta en base a los argumentos que se presentan. La literatura antigua de lo que es el cercano oriente revela que algunos reyes se veían a sí mismos como dioses. Si se acuerdan, esto lo habíamos mencionado anteriormente. Y hermanos, se veían como dioses de tal manera que los dioses, entre comillas, con D minúscula, ¿verdad? Los dioses no se equivocan. Entonces, cuando un rey pasaba una ley, un rey técnicamente no podía invalidar esa ley, porque invalidar la ley representaría que el rey cometió un error. Pero si es un dios, pues no se supone que se equivoque. Y eso lo hablaremos más luego cuando estemos hablando de algunas historias que pasan en los tiempos de Daniel. La literatura antigua, entonces, hermanos,
Pues revela esto, que se ven como dioses. Los descendientes de los reyes y nobles podrían fácilmente convertirse en hombres de renombre. Además, vamos a ver lo que dice Génesis 10, del 8 al 10. Dice lo siguiente. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Se usa ahí la forma singular de la palabra traducida hombres valientes, tomado de lo que es Génesis capítulo 6, versículo 4, para identificar a Nimrod, que fue al principio un rey famoso y valiente. En hebreo, si busca el original hebreo, va a decir Gibor. Y en muchos de estos versos, como podemos ver en Éxodo 21:6, vamos a leer aquí. Éxodo 21:6. Si alguien más lo tiene, lo quiere leer con toda libertad. 21:6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y el 8 dice, del 22, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha mentido en su mano en los bienes de su prójimo. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, con esto que estamos viendo acá? En este caso, lo hemos traducido algunas veces como gobernantes o jueces, como vemos en estos versículos que Éxodo 21:6 y 22:8. Pero miren algunas objeciones con esta creencia, esta posición de realeza. Primero que nada, es pecaminoso para un rey casarse con una mujer común. Pues la frase que cuando dice ellos tomaron mujeres no implica poligamia. Tampoco que las mujeres fueron obligadas a hacer esta unión, pero fue un modismo común hebreo para matrimonio. Después de todo, hermanos, Abraham y Nacor tomaron esposas, como lo dice Génesis 11:29. E Isaac también tomó a Rebeca como su esposa, Génesis 24:67, que lo estuvimos viendo esta semana, mencionando esta semana. Y sabemos que vino de su voluntad el querer ser su esposa, ¿verdad? Salió de ellas. También es importante entender el escenario cultural e histórico de este pasaje y que puede ser anacrónico, que es el confiar en las ideas del antiguo cercano oriente, las cuales son post-diluviana, viene después del diluvio, e insertarlas en un contexto de un mundo prediluviano. Así que ahí eso es una objeción, ¿verdad? De que vaya a ser de esta manera. Y finalmente es altamente debatible que gobernantes o jueces es una traducción apropiada de Elohim, porque sabemos que cuando usualmente escuchamos la frase Elohim, ¿verdad? No se está refiriendo a gobernantes o a jueces. Y la última, hermanos, es la posición sobre los ángeles caídos. Así que la defensa de la posición sobre los ángeles caídos de ser hijos de Dios, como seres celestiales que se casaron y tuvieron hijos con mujeres, estos hijos, los Nefilim, fueron hombres valientes, hombres de renombre y gigantes. Y muchos de los primeros escritores sobre este tema creyeron que los descendientes fueron demoníacos. Pero los eruditos modernos, quienes sostienen esta posición, rechazan la idea y creen que ellos fueron totalmente humanos, como lo indican las palabras hombres valientes. Y un derivado de esta posición sostiene que los hijos de Dios son hombres terrestres que se casaron con mujeres y tuvieron hijos que fueron poseídos a sí mismos por demonios. Podemos ver aquí que un argumento, ¿verdad? A favor de esto es que otro uso para la frase hebrea Bene a Elohim, los hijos de Dios, se refiere a seres celestiales, como los que habla en Job 1:6, Job 2:1 y 38:7. Vamos a leer, aunque sea estos
uno de estos y seguimos con esto para la próxima vez. Job 1:6 y terminamos por el día de hoy. Dice lo siguiente. Dice, un día vinieron a presentarse delante de los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y luego el capítulo 2, versículo 1, dice, y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y luego capítulo 38, versículo 7, el último. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando escuchamos la palabra los hijos de Dios. Sí, hermanos, vamos a hablar un ratito más la próxima semana sobre este tema. No sé si han venido más preguntas, ¿verdad? Más confusiones con cuanto a este tema. Le dejo esta semillita, hermanos, recordándole a todos que van a haber momentos, hermanos, y ciertos temas que en base a la información que tenemos, ¿verdad? Quizás pueda haber un poquito de diferencia de pensamiento, pero una cosa donde va a haber nunca va a haber una diferencia de pensamiento, hermano, es en la manera que llegamos a la salvación. Porque eso está súper claro. Estamos estudiando literalmente historia en un aspecto de lo que sucedió con estos seres. Así que vamos a orar y así nos despedimos entonces en este momento. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de poder, Señor, profundizar en este tema. Te pedimos, Señor, que nos ayudes dándonos entendimiento, Padre, y hambre espiritual para estudiar tu palabra. Háblanos grandemente para la gloria y la honra tuya. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano y cada hermana. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente a los que están acá despidiéndose en este momento. Bendiciones.